hablar de las relaciones Cuba-Estados Unidos ahora a finales de noviembre de 2018, casi a 2 años de la administración de Donald Trump, es lamentablemente hablar de un proceso que está en franco deterioro. Como la audiencia conoce, el 17 de diciembre del 2014, el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro anunciaron paralelamente la intención del restablecimiento de relaciones oficiales diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos prácticamente después de 54 años. Y fue un momento de ruptura, fue un momento en el cual los simbolismos de lo que significaban dos adversarios por tanto tiempo fueron superados por la racionalidad y la lógica de la necesidad de dos países vecinos que comparten un mismo entorno geográfico y una historia, restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y fue un momento verdaderamente esperanzador en esos 2 años que transcurrieron durante el periodo, fueron los 2 últimos años del mandato de Barack Obama. Se firmaron 23 arreglos y memorandos de entendimiento entre los dos países en áreas tan diversas como la salud, los temas medioambientales, la protección de los ecosistemas. Se firmaron arreglos que tienen que ver más bien con el problema del cumplimiento de la ley, vinculados a una cooperación bilateral y multilateral en torno al tema del narcotráfico, en torno a la trata de personas, al tráfico de personas. Y estos 23 arreglos además tuvieron un derrame muy positivo a nivel regional. Imagínense, bueno, la colaboración, yo diría que es emblemática, ¿no?, entre Cuba y Estados Unidos, cuando justamente juntos y en cooperación lucharon contra la epidemia del ébola en África. Creo que eso fue, de alguna manera, el punto en donde la colaboración, en vez de la animadversidad, demostraba que era algo muy positivo. Pero lamentablemente, aun y cuando siendo candidato, Donald Trump en un inicio dijo que él hubiera logrado, como siempre, ¿no?, él logra siempre mejores acuerdos, sentir realmente fue cambiando, muy típico de las características psicológicas del presidente actual de los Estados Unidos. Y bueno, llegó a un punto en que dijo que bueno, él tendría una política que retomaría lamentablemente aquello que Henry Kissinger definió como la política de hostilidad perpetua. Y una vez jurado el presidente, ya para junio del 2017, se anuncia una orden presidencial, una orden ejecutiva presidencial, ya básicamente está titulada Un reforzamiento de la política hacia Cuba, y que retoma no solamente desde la retórica, desde la narrativa, elementos de la Guerra Fría, sino que vuelve a imponer un grupo de sanciones económicas que de alguna manera, aun y cuando el bloqueo se mantuvo durante los 2 años de Obama, porque hay que también ver que este acercamiento entre los dos países fue en función del interés nacional de cada uno de ellos, aun y cuando había un entorno regional muy positivo, que también ahora ha cambiado, y a nivel internacional, aunque el sistema de relaciones internacionales está en un periodo muy fluido, era también un momento en donde acompañaron este acercamiento los países de la Unión Europea, por supuesto el Papa Francisco. Canadá jugó un papel importantísimo durante el proceso de las negociaciones secretas, que implica que hay que ver variables diferentes, es decir, no solo lo que está pasando en Cuba y en los Estados Unidos, o a nivel regional o a nivel internacional, sino que es una combinación de variables a tomar en consideración. En estos momentos, desafortunadamente, aún y cuando se ha reanudado o se reanudó las reuniones de la Comisión Bilateral, el tono irrespetuoso, ya la imposición de condiciones y sobre todas las cosas, este impacto que están teniendo personas como John Bolton, que es el tercer asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, con un llamado al neoconservadurismo, con una visión extremadamente derechista, de halcón,
y acompañado además por un grupo prominente de cubanos americanos de extrema derecha vinculados a la toma de decisiones a nivel de la Casa Blanca, pues hay que tomar entonces en consideración que aun y cuando ocurrieron las elecciones de medio término del 6 de noviembre, a nivel de la política exterior y de seguridad no hay discusión de que el Ejecutivo y en particular la Casa Blanca, la oficina del presidente y el presidente juegan un papel fundamental. No obstante, respecto a las elecciones de medio término, cómo podrían impactar o no en las relaciones Cuba-Estados Unidos, hay que reconocer que hay un cambio fundamental, que es que la Cámara de Representantes pasa a manos de la mayoría demócrata. Y por lo tanto van a haber algunos cambios importantes en los comités y en los subcomités que están, digamos, en el circuito del proceso de conformación de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. En este caso hay que destacar que hay 2 cubanos americanos que perdieron. Bueno, realmente Ileana Ross no perdió las elecciones, Ileana Ross se retiraba, pero la cubana americana que estaba compitiendo por su distrito en el sur del estado de la Florida sí perdió las elecciones ante Donna Chalala, y el otro representante cubano-americano, republicano también, Curbelo, perdió las elecciones. Pero cuando vemos el nuevo entorno demócrata en la Cámara de Representantes, hay que tomar en consideración que el nuevo jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que debe ser Eliot Engel, ha tenido una historia difícil por muchos años con Cuba, y que el jefe del subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores va a ser otro cubano-americano del estado de New Jersey, Albio Cires, que es demócrata. En el caso del Senado, que no hubo cambios y que se mantiene en manos del Partido Republicano, hay que destacar, por supuesto, la figura del senador Marco Rubio. Aquí pudiéramos estar hablando muchísimo sobre el tema, pero a lo que vamos es cómo este senador de la Florida, republicano, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, también cómo ha utilizado y cómo está utilizando la política hacia la región, que realmente no está dentro de las grandes prioridades de esta administración, como forma de proyectarse no solamente a nivel nacional, sino sobre todo a nivel internacional. Y la temática cubana, para Marco Rubio, que es de origen cubano, ha sido, digamos, un punto importante en conjunto con Venezuela y Nicaragua, que el 1 de noviembre John Bolton declaró una triada. Y volvemos entonces a la narrativa de la Guerra Fría, es decir, lamentablemente no podemos hablar de un mejoramiento o de una distensión o de una continuación o una profundización de la colaboración, que fue el espacio que se abrió literalmente con los 23 arreglos y memos de entendimiento entre los 2 países, sino una retórica altamente nociva que envenena el ambiente, que vuelve a poner a Cuba como una gran amenaza, que vuelve a abrir el espacio de la hostilidad, que no da paso a una cooperación. Yo, en lo personal, creo que hay espacios de cooperación importantes, tomando en cuenta el interés nacional de ambos países, tomando en cuenta que las relaciones también no solamente son intergubernamentales, sino son académicas, científicas, en donde la colaboración debe ser verdaderamente, para mí, el eje central que debe establecerse en las relaciones entre pares, con respeto y en función de los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas.